Muy buenas noches, distinguidos. Demos inicio a nuestra clase. Reflexionemos, rememoremos lo que hemos trabajado el día de ayer. Rápidamente, bien, rápidamente recordemos que la estadística descriptiva se constituye en una parte de la estadística que, como dice su nombre, hace descripción de las variables considerando promedios, la media, la mediana, el valor modal, la media geométrica, la media armónica, pero también considera la dispersión. ¿Qué es una dispersión? Un coeficiente de apertura que relaciona el X máximo con el X mínimo o hace, si quieren, en esa relación un enfoque geométrico, pero también aritmético o por resta, valor máximo menos valor mínimo. Estudiamos la varianza, la desviación estándar, que son importantísimos. Después vemos la simetría, la kurtosis, para describir el comportamiento de variable en concordancia a la distribución normal o la campana de Gauss. La estadística es una ciencia y un arte. ¿Y por qué es una ciencia y un arte? Háganme recuerdo. ¿Quién me dice? Zita. ¿Por qué la estadística es una ciencia y un arte? Buenas noches, doctor. Por favor, ¿puede volver a repetir la pregunta? ¿Por qué la estadística se enfoca como ciencia y arte? Doctor, es porque realmente con todas las herramientas que se tiene, o sea, con la estadística, prácticamente es un estudio, ¿no? Porque, por ejemplo, con la media, la mediana, la moda, identificamos varios factores, ¿no? Y aparte dice que es un arte porque, como ayer dije, o sea, todo es coherente, ¿no? Coherente es, por eso pienso, doctor. Ya. Es ciencia por esa coherencia, congruencia, correspondencia. Totalmente de acuerdo. Vamos a pensar en el método científico. ¿Cuál es el método científico? Inductivo, deductivo, deductivo, inductivo. De lo general a lo particular, de lo particular a lo general. Ahí está el concepto de estadístico que va a aproximarse con el menor error posible al parámetro poblacional, ¿no es cierto? Entonces ahí está la teoría de muestreo. Una investigación cuantitativa, ¿qué característica tiene? Si se ponen a pensar, selecciona población, selecciona dentro de la población la muestra y a partir del estudio de la muestra se hacen inferencias o generalizaciones sobre el comportamiento poblacional. Entonces, la estadística, por eso es ciencia, y ahora, ¿por qué es arte? Si ustedes se fijan, cuando se habla de estadísticas, se hacen gráficos.
PIEs, histogramas, diagramas de basas, diagramas de dispersión, el diagrama de bigotes, caja y bigotes, pictogramas. ¿Qué significa un pictograma? Por decir, hay un conflicto bélico y se muestran tanques, soldados, aviación de los países que están en conflicto. Y esos pictogramas, esas figuras, nos muestran las proporciones de armamento, de infantería, de aviación, de artillería que pueda tener cada uno de los países. Se toman decisiones que son inteligentes sobre o con base en las estadísticas. Esas estadísticas referencian un proceso de reducción de los datos en lo que denominamos indicadores. Remarcamos de posición central, de dispersión, de asimetría, de kurtosis, de desigualdad también en la economía, el índice de Gini y la curva de Lorenz, que son interesantes para razonar. Entonces, vamos a ver esta estadística descriptiva aplicada a la seguridad informática, a la gestión de la calidad, a minimizar el error en su área de especialización. Pero vamos a ver nuestra base de datos. Ahí está nuestra base de datos. Vamos a pedir vista de los datos. Fíjense, el día de ayer habíamos visto estas variables. Entonces, estamos hablando de la seguridad informática. Aquí hay una variable madurez de la gestión digital. Hay una escala de Likert del 1 al 5. Ahí ustedes pueden ver. Ya es importante entender todo ello. Ahí está la automatización de procesos. Está la cultura de seguridad. El aspecto de la capacitación en ciberseguridad. Hay presupuesto. Hay varias variables. Ahora, vamos a mirar un poco todo esto porque tenemos 400 datos. Estamos trabajando con una muestra de 400. Como pueden ver ahí. Bien, si tenemos 400 datos, vamos a razonar, por ejemplo. Acá podemos calcular una estadística básica de qué variables de la C5 a la C7. C5, C6, C7.
y le vamos a pedir todas las estadísticas. Aceptamos, pero en gráficas también que nos haga una aproximación del histograma de datos o del diagrama de barras con la forma que tiene la campana de Gauss. Acepto, otra vez acepto. Está generando la producción. Voy a pedir solamente la vista solo de salida. Y ahí está. Ahora, quiero que vean esos indicadores y quiero que piensen en su interpretación. Les doy 5 minutos. Vayan viendo. Vean e interpreten. La madurez en la gestión digital, por ejemplo, tiene 3.4275. ¿Qué hay que hacer? Hay que pensar en la escala de Likert que hemos utilizado. A ver, vayan viendo para interpretar, recordar. Háganle una captura si quieren.
A ver, quiero que me vayan colocando sus comentarios en el chat. Interpreten eso.
A ver, ¿qué representaría la media aritmética de la madurez en la gestión digital? 3,43 sobre la escala de 5. A ver, ¿cómo podemos interpretar? A ver, vamos a trabajar con las diapositivas ahora. Ahí tenemos los indicadores. Son 400 participantes. Por ejemplo, de toda la base de datos, de toda, se las voy a pasar para que puedan experimentar. Entonces, ahí a las personas que se les ha aplicado la encuesta, el sexo femenino o el género también es 50,5%. Ahí podemos caracterizar un valor modal. Vamos a trabajar de esa manera más grande, que es el género femenino. La edad de esos 400 encuestados, estamos hablando de un promedio de 33,8 años de 34. La media aritmética 33,8, la mediana 34. Las áreas donde se ha trabajado la investigación vinculada a la seguridad informática, gestión de la calidad, es la de administración, operaciones, la parte comercial, sistemas, finanzas, recursos humanos y la dirección. Entonces ahí están sus pesos porcentuales. ¿Qué detectamos en esa encuesta? Que la mayoría de los cargos en las organizaciones están vinculados al ser analista, 31%, asistente, 28%, supervisor, 19%, redondeando, jefatura, 16% y gerencia, 6,5%. Los indicadores descriptivos claves de esa base. Los que cuentan con formación en seguridad son el 61,8% y los que no cuentan, está en rojo, 38,2%. ¿Quién nos está ayudando a pensar eso? En generar procesos de formación en seguridad. Cuando hablamos de incidentes en 12 meses, hay un promedio de 0,90. Hay un índice de seguridad de 3,53 sobre la calificación de 5, ¿no? Por si acaso. Entonces, si ustedes se fijan,
ahí se está describiendo las variables que son parte del estudio y por supuesto ese estudio tendría que contar con un buen protocolo. Pero vayamos a interpretar cada indicador. ¿Y cómo vamos a interpretar? Si hablo de el género, el sexo, nos damos cuenta 50.5 femenino, 49.5 masculino. En relación al concepto de distribución, tenemos una variable que es parte de una distribución equilibrada. No se observa sesgo. Entonces, en la variable edad, por ejemplo, tenemos un promedio de 34 años, 33.8, y la mediana 34, y el rango es de 20 a 57. Predomina una población adulta joven, activa laboralmente y expuesta a riesgos digitales cotidianos. La formación en seguridad. La cobertura formativa es mayoritaria, pero casi 4 de cada 10 aún requieren capacitación específica. Los incidentes en 12 meses, hay un promedio de 0,90, es menor a 1 el promedio, pero confirma exposición real y necesidad de prevención continua. El índice de seguridad tiene una media aritmética de 3,53 sobre 5, una desviación estándar de 0,51, un valor mínimo de 2,21, una mediana de 3,54, un valor máximo de 4,79 sobre 5. El nivel global es favorable y relativamente homogéneo, aunque todavía no alcanza un desempeño sobresaliente. En el tema de las actualizaciones, 3.62, estamos hablando de que existe mayor cultura de actualización y mantenimiento, lo que reduce vulnerabilidades técnicas básicas. La conciencia, otra variable, 3,58, protección de datos, 3,58, pleasing, 3,57. ¿Qué muestran estas dimensiones? Un desempeño estable y aceptable, con margen para fortalecer hábitos y criterios preventivos, por ejemplo. En la variable contraseñas, 3,49. Entonces, ¿qué nos está mostrando? La gestión de credenciales y la autentificación multifactor son áreas medias que requieren refuerzo operativo. La principal brecha después de incidentes, 3,39. Ese es el indicador más bajo de las variables, que evidencia debilidad en reacción, reporte y contención frente a eventos de seguridad. La 11 habla de un nivel de seguridad medio alto,
52.5%, medio 33.8%, alto 9,5%, bajo 4,2%. La mayoría se concentra en niveles aceptables, pero persiste un grupo vulnerable. El riesgo de incidente, bajo 49.2%, medio 45% y alto 5.8%. ¿Qué significa? Aunque predomina el riesgo bajo, más de la mitad no está plenamente fuera de amenaza, ¿no es cierto? Lo que obliga a monitoreo continuo. El efecto de la formación. Entonces, hay un índice de 3,74 y 0,77, o sea, estábamos hablando de formación e incidentes. Sin formación, el índice es 3,19 y 1,11 incidentes. ¿Qué significa? Que la capacitación mejora claramente el desempeño y se asocia con menor frecuencia de incidentes. Áreas con mayor rezago: operaciones 330, comercial 336, área más sólida 398. Las estrategias de mejora deben focalizarse en operaciones y la parte comercial, mientras sistemas actúa como referencia interna. De todo esto puede haber una recomendación derivada. Capacitación focalizada y seguimiento, 84,8%. Mantener y auditar buenas prácticas, 9,5%. Intervención prioritaria e inmediata, 5,8%. La principal acción institucional debe concentrarse en fortalecer capacidades, hacer seguimiento y atender el grupo crítico. Los indicadores muestran un desempeño favorable, pero moderado. Entonces, fíjense, para eso están revisando las estadísticas a partir del trabajo de campo. Pero acá viene lo interesante. Vamos a pensar y vamos a reforzar el plan de trabajo de campo para evitar errores en la investigación cuantitativa. ¿Para qué se planifica? Háganme el recuerdo, Rita. eh, ¿O para, por qué es importante para, cum- planificar? llegar a un doctor, para cumplir nuestros objetivos, ¿no? Claro, estamos planificando para mitigar para el que la riesgo. ruta investigativa minimice el error, para que trabajemos en función de nuestros protocolos, de nuestros objetivos de investigación. Muy bien. Ahora, debemos hacer un plan para no sufrir en el proceso investigativo. Les había planteado por qué sufrimos, porque improvisamos. Y cuando se improvisa, difícil generar resultados, impacto o externalidad positiva en la ruta vinculada a nuestra investigación. Entonces, eso es clave.
Y cuando hablamos de planificación, estamos hablando de la guía operativa para asegurar validez, confiabilidad y control de calidad en la recolección de datos. El objetivo de hacer un plan de trabajo de campo es prevenir, como les decía, errores en ese proceso, en esa intervención de campo y garantizar contar con datos válidos, confiables y consistentes. Un segundo elemento que hay que considerar es que si quiero hacer un plan de trabajo, debo pensar en una fase preparatoria, de aprestamiento. Tengo que revisar metodología, tengo que definir variables e indicadores, tengo que hacer mi diseño muestral, tengo que hacer validación del instrumento. Tengo la técnica, pero tengo que validar mi instrumento. Por ahí la técnica es el cuestionario y el instrumento, perdón, la técnica es la encuesta y el instrumento, el cuestionario. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a trabajar bien esa escala de Likert para tener resultados favorables. Entonces, en toda esta fase hay que tener cuidado de pensar en una prueba piloto. Hay que aplicar de manera preliminar el cuestionario. Hay que hacer detección de errores, de ambigüedades en el lenguaje. Hay que ajustar ese cuestionario. Hay que estimar el tiempo que dura cada una de las encuestas, aplicando el cuestionario o instrumento. Entonces, después hay que pensar en la capacitación del equipo. El equipo que va a generar el trabajo de campo tiene que ser parte de la estandarización, de la ética y consentimiento. Tiene que capacitarse haciendo simulación de entrevistas. Tendrá que aprender a gestionar incidencias. Y uno se pone a pensar que cuando se trabaja este tipo de plan, hay que ser cuidadosos y considerar evitar los siguientes errores. Error de cobertura, el error muestral, el sesgo del encuestador, el error de registro, el error de digitación cuando se arma la base de datos. Hay que razonar la no respuesta, lo que les decía el día de ayer. Hay que hacer control y supervisión. ¿De qué? Hay que revisar a diario todo el procedimiento, el plan. Hay que verificar las encuestas. Hay que hacer una especie de contacto aleatorio. Hay que hacer una corrección inmediata. Un séptimo punto, la codificación y depuración. Debemos contar con un libro de códigos, con el ingreso ordenado de los datos,
con la detección de valores atípicos, con la limpieza de la base de datos. Y hay que pensar en indicadores de calidad, que por ejemplo las encuestas completadas son mayor al 95%. Los errores críticos son menores al 5%. La revisión de formularios tiene que estar al 100%. El recontado entre 10 y 20%, por ejemplo. El resultado esperado, base de datos depurada, confiable y lista para el análisis estadístico. La planificación nos permite encarar la encuesta piloto, hacer la capacitación, la recolección, la supervisión, la digitación, la depuración y el análisis. Y hemos visto el objetivo del trabajo de campo. Hay que buscar disminuir los errores. Y hay que asegurar la calidad del dato. A ver, quiero que lean y generen una conclusión. Yo les voy a preguntar. A ver, pensemos. Habíamos dicho, el objetivo general es prevenir errores. A ver, ustedes me van a decir si vamos bien o mal desde la concepción de la seguridad informática y la gestión de la calidad. ¿Qué nos dice Fernando Tarifa? Fernando, adelante. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Estaba revisando, un segundito, justo aquí estaba haciendo eso. Em, bueno, lo que yo estaba interpretando en el cuadro anterior que nos ha mostrado con el Minitab era que de la muestra de 400 identificamos que la variable con mejores resultados, la de cultura de seguridad, ya que tiene una media de 3,74. Ya. Luego estaría la de automatización de procesos con 3,55. Y la más baja tendría que ver con la madurez de gestión digital, que estaría con una media de 3,43. Sin embargo, las tres estarían por encima de 3, ¿no? Por lo tanto, se podría decir que en forma general son positivas, digamos, ¿no? No llegaría a un nivel alto, pero sin embargo serían positivas. Y son Eh, desafiantes para hacer estrategia, para exacto, potenciar. exacto.
Luego, con respecto a la dispersión, tenemos la mayor dispersión se presentaría en la automatización de procesos. ¿Por qué? Porque tiene una desviación estándar de 1,07 y un coeficiente de variación de 30%. Es decir, que en temas de automatización hay opiniones divididas, digamos, ¿no? Entre la muestra de encuestados. Sin embargo, se percibe, digamos, un buen nivel de automatización. En el tema de madurez digital y cultura de seguridad se tiene menor dispersión, por lo que se puede concluir, digamos, que las respuestas son más homogéneas, digamos, ¿no? Eso, doctor, estaba justo un poco No, ahí. está bien, está bien. Sí. Fíjense qué importante. Y la interpretación se asegura mucho más desde el campo de la especialidad. Ya no se olviden eso. Y ustedes están en ese terreno. Ahora, lo que les preguntaba, nosotros hacemos un plan de intervención de trabajo de campo y el objetivo es prevenir errores y asegurar la obtención de un dato de calidad, ¿no es cierto? ¿Y cómo se logra eso? A ver, fíjense, hay que validar el instrumento, hay que trabajar la parte piloto, hay que estandarizar procedimientos. ¿Qué significa? Que se aplican protocolos uniformes en todas las etapas del trabajo de campo para reducir la variabilidad o la varianza. Hay que controlar sesgos. ¿Qué significa? Vamos a minimizar sesgos del entrevistador, del encuestado y del contexto durante la recolección de la información. Hay que supervisar encuestas. ¿Qué significa eso? Hay que verificar en campo el buen desempeño del equipo, la calidad de las entrevistas y cumplimiento de los protocolos. Hay que proteger la base de datos. Hay que garantizar, asegurar de que esté íntegra, que sea confidencial y tenga respaldo oportuno de la información recolectada. ¿Por qué hacemos el análisis del objetivo del trabajo de campo? Porque tenemos que reflexionar la importancia metodológica. Tiene que ver con la validez, con la confiabilidad, con la precisión, con la representatividad. Y también el objetivo del trabajo de campo está o están los beneficios esperados: reducción de errores, mejor análisis estadístico, decisiones confiables. También dentro de esos objetivos del trabajo de campo está la planificación previa, diseñar el plan de trabajo, definir roles, cronogramas, recursos y rutas de campo. Hacer revisión constante, o si prefieren, monitorear diariamente el avance, el hacer revisión de formularios, detectar fallas y corregir a tiempo.
la ética, respetar la confiabilidad, obtener el conocimiento informado y actuar con integridad en todo momento. Y una segunda fase se llama fase preparatoria. Doctor, una consultita antes de que Adelante. pase. ¿Es válido en un trabajo de doctorado trabajar con fuentes externas? Entonces, me refiero, hay muchos sitios, por ejemplo, Metricool, Datameter, CEPAL, etcétera, que nos podrían dar datos. ¿Sería válido recabar esos tipos de fuentes externas en un Claro trabajo que doctoral? sirve. Por eso he tocado una parte que dice, uno hace un estudio de caso, trabaja en la organización y uno se pregunta o le van a preguntar cuál es el caso de estudio, porque usted no va a inventar la pólvora, está haciendo una revisión del estado del arte. Y la revisión del estado del arte, ¿a qué le induce? A ver, póngase a pensar, a comparar con un estudio que ya está validado lo que usted está haciendo en un contexto específico, en su estudio de caso. Y esa información le va a contrastar. Y también va a ser información de antecedentes. Y además, usted cuando está revisando esos elementos, ha generado y ha comprendido un vacío en el proceso investigativo. Ha comprendido una contradicción dialéctica. No sé si con eso se ubica mejor. Sí, 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 doctor. Sí, muchas gracias por la aclaración. Sí, porque a veces pensamos que nosotros tenemos toda la panacea, ¿no es cierto?, para hacer el trabajo. Mentira. Hay otros que han hecho trabajos similares. Por eso les decía, hay que revisar el estado del arte y hay que tratar de minimizar ese error. Entonces, ustedes se van a mover en función de un protocolo. Entonces, deben contar con una base metodológica y logística antes de salir al campo. Su revisión metodológica, ¿qué significa? Problema, objetivos, hipótesis, variables, indicadores, ¿no es cierto? Ahí está esa parte que hablábamos. Perdón, que usted está trabajando con otras bases de datos, con otras investigaciones. ¿Y qué es el indicador? Una opinión, una percepción, una medición, etcétera. Entonces, su base metodológica significa el diseño muestral. ¿Cuál es el contexto? En ese contexto está la población. Va a elegir la muestra. Va a aplicar la técnica de muestreo, que puede ser probabilístico o no probabilístico. ¿No es cierto? Si usted va a aplicar formularios de Google y los va a enviar a ciertos sectores, ese va a ser un muestreo, si quieren, por bola de nieve, no probabilístico. Pero si tiene un listado y en función del listado elige el tamaño óptimo de la muestra y cada uno de los componentes de la muestra tienen la misma posibilidad de ser, o cada componente de la población, perdón, tiene la misma posibilidad de ser parte de la muestra. Está hablando de un muestreo aleatorio o probabilístico.
se puede hacer estratificado, podemos hacer por conglomerados, pero también se aplica la parte aleatoria. Entonces, se valida el instrumento que sea, que tenga claridad, pertinencia, coherencia en cada ítem. O sea, pregunte a los expertos. Haga su validación del instrumento con gente que conoce. Y después, ¿qué va a hacer? La preparación logística. Su cronograma, las rutas, los materiales, los dispositivos, los permisos, los contactos, para encarar el trabajo de campo. Haga prevención o gestión de riesgos. ¿Y cómo se hace eso? No puede haber ambigüedad conceptual. No puede haber el sesgo de selección de la muestra. No puede haber mala organización. No podemos dejar de lado la capacitación. Entonces, hay que hacer un check-in, una lista de verificación previa. Si está el instrumento listo, el equipo capacitado, la muestra definida, los recursos disponibles. ¿Y qué recomendaciones operativas se va a dar a todo esto? Se planifica con anticipación cada actividad. Se asegura la coherencia entre objetivos, variables e indicadores. Se realiza pruebas piloto para anticipar ajustes. Se confirma logística y permisos antes del trabajo de campo. Y hay que mantener una comunicación permanente con el equipo. Esa comunicación honesta. Entonces, el próximo elemento, la prueba piloto. Sigamos desmenuzando. ¿Qué es y por qué se aplica la prueba piloto? Si quieren, aplicación en pequeña escala del cuestionario con condiciones reales de campo. ¿Qué permite este tema? Es básicamente identificar y buscar la corrección de fallas antes del levantamiento definitivo de los datos de la información. O sea, estamos reduciendo el error y por ende estamos minimizando costos. La prueba piloto tiene como objetivos detectar ambigüedades en los ítems, medir el tiempo de aplicación, evaluar la secuencia del cuestionario, verificar la comprensión de preguntas e instrucciones. Ahora, esta prueba piloto tiene un procedimiento y en ese procedimiento hay que seleccionar un grupo pequeño de la población objetivo similar a la muestra. Entonces, hay que aplicar el cuestionario en condiciones reales de trabajo. Hay que observar el proceso y registrar incidencias en detalle. Cuarto elemento, ¿qué se evalúa con la prueba piloto? Y con esta prueba piloto estamos evaluando si nuestras preguntas tienen claridad, precisión, neutralidad. Si las escalas de respuestas son pertinentes y se comprenden.
Vamos a evaluar el cansancio del encuestado, si se fatiga, si hay extensión y carga cognitiva. Vamos a ver la dificultad técnica considerando dispositivos, conectividad, navegación, etc. Vamos a evaluar omisiones, preguntas omitidas, saltos o respuestas faltantes. Esta prueba piloto nos coadyuva a hacer ajustes posteriores. ¿Qué significa eso? Que vamos a reformular esos ítems, esas preguntas ambiguas o confusas. Vamos a eliminar las preguntas innecesarias o redundantes. Vamos a hacer cambio en el orden o agrupación de preguntas. Vamos a mejorar las instrucciones y ejemplos. Vamos a encaminar ajustes en escalas de respuesta y opciones. ¿Cuál va a ser el resultado esperado de la prueba piloto? Que tengamos nuestro instrumento depurado, claro y comprensible. Menor tasa de errores y omisiones, tiempos de aplicación adecuados, mayor confiabilidad y validez de los datos recolectados. Listo el cuestionario para el levantamiento de información definitiva. Entonces, vayamos al otro punto. Pensemos en la capacitación del equipo. ¿Cuál es el objetivo de la capacitación? Toda etapa tiene un objetivo, si se han dado cuenta. El instrumento, el cuestionario, tiene que aplicarse de manera homogénea, garantizando obtención de datos confiables y comparables, ya que es clave. ¿Qué más podríamos ver? A ver, valga la redundancia. Échenle un vistazo, quiero que hablemos de la capacitación. Doctor, en sí perdón, va a disculpar, en sí Adelante. el tema de la capacitación específicamente se realiza para mitigar errores en el equipo y tal vez se puedan organizar bien en cuál es cada función y cómo actuar en este caso si hay un evento, ¿no? Claro, a ver, pónganse a pensar. El trabajo en equipo va a minimizar el error, pero siempre y cuando existe un proceso de capacitación para que la aplicación del instrumento sea homogéneo y nos permita, como dice ahí, la obtención de datos confiables y comparables. Se imagina que no se hace una capacitación como ha ocurrido en el Censo Nacional de Población y Vivienda. Los encuestadores muchas cosas se han imaginado y han llenado la boleta censal, pero los indicadores han generado sesgo y por ende que no tengamos información confiable y comparable.
Por eso, fíjense, tiene que estar empapado el equipo hasta con el protocolo de investigación. Ese encuestador tiene que tener comunicación clara, registro preciso, respeto al informante, puntualidad, responsabilidad, confidencialidad en el manejo de la información. Veamos algunas estrategias de entrenamiento. La que siempre se utiliza. Se hacen simulaciones de entrevistas. Se practican juegos de roles. Se generan entrevistas modelo. Y se hace una retroalimentación o ajuste continuo. Esa capacitación del equipo previene errores. ¿Qué tipo de errores? Inducción de respuestas, omisiones de preguntas, mal registro de información, sesgo del encuestador, trato inadecuado al informante. ¿Y cuáles van a ser las evidencias de la capacitación? La lista de asistencia, la prueba práctica, la guía de campo, el protocolo firmado. Entonces, fíjense, se vuelve interesante este proceso. Parece pesado, muy detallista, pero yo en la mayoría de los temas de tesis doctoral les he preguntado dónde está su plan de intervención del trabajo de campo. Y no lo tienen. Y eso debería estar en los anexos. Y en los anexos deberíamos tener muchos más medios de verificación, hasta un informe del trabajo de campo, de todos estos tópicos que en este momento estamos hablando de la capacitación del equipo. Cuando planificamos, habíamos indicado, hay que minimizar el error. Y aquí vamos a listar las fallas que afectan la calidad del trabajo de campo. Y la primera es el error de cobertura, lo que habíamos visto. Excluimos unidades de la población. Por eso que hay que definir con claridad la población objetivo y el marco muestral. Hay que actualizar listados y verificar áreas de trabajo. El error muestral, la selección no representativa. Entonces, para evitar todo ello, hay que usar técnicas de muestreo probabilístico adecuadas, calcular tamaño de la muestra y controlar la selección. El sesgo del encuestador. La interpretación indebida del encuestador, que va a hacer caer el trabajo de campo, que le va a generar error. Y acá la medida preventiva tiene que ver con capacitar al equipo en neutralidad y ética, en supervisar y retroalimentar el desempeño. El error de registro.
anotación equivocada o incompleta, revisar en campo la integridad de los cuestionarios, usar instrucciones claras y formatos digitales. Error de digitación, fallas al transcribir datos. Doble digitación y validaciones automáticas, comparar bases y corregir inconsistencias. No respuesta, rechazo, ausencia o abandono. Se interpreta la respuesta y la no respuesta. Y si no entendemos eso, hay que realizar múltiples contactos y horarios alternativos, aplicar protocolos de seguimiento y registro. Error de medición. Cuando las preguntas son ambiguas, las escalas están mal diseñadas, nos llaman a la reflexión para diseñar cuestionarios claros y probados. Realizar prueba piloto y ajustes previos al trabajo de campo. Error de supervisión. Falta de control durante el levantamiento. Entonces, ¿cuál es la medida preventiva? Tienen que estar activos los supervisores para hacer un buen acompañamiento en campo, en la revisión diaria y la verificación de encuestas. Prevenir es asegurar calidad. Un trabajo de campo riguroso es la base de resultados confiables. Control y supervisión. ¿Qué significa esto? Que hay que hacer un seguimiento permanente para corregir errores a tiempo. ¿Para qué es la supervisión? Para garantizar la recolección de datos conforme al diseño metodológico, a los estándares establecidos, detectando y corrigiendo errores de manera oportuna. Hay que hacer una revisión diaria, una observación directa, una verificación de cuestionarios, un recontacto aleatorio, un control de cobertura. Cuando hablamos de herramientas, lista de chequeo, hoja de incidencias, reportes diarios, tablero de avance. Criterios de calidad, integridad, coherencia, legibilidad, tiempos razonables, cumplimiento del protocolo, acciones correctivas, devolución de formularios con errores, retroalimentación inmediata, reemplazo justificado. ¿Cuáles son los beneficios del control y supervisión? Reducción de errores acumulados, mejora de la confiabilidad de los datos, codificación y depuración. A ver, pensemos. La codificación transforma respuestas en datos, en valores numéricos y categorías estandarizadas. ¿Qué significa esto? Que nos permite organizar, procesar y analizar la información de forma objetiva y consistente. Hay que tener un libro de códigos.
variable con nombre corto y claro, la etiqueta, el tipo, las categorías, los valores perdidos. Entonces, ¿para qué se hace codificación? Para utilizar todo ello en el ingreso de datos, para depurar, para hacer controles básicos y para cesar este tipo de escenario que niega el error. Entonces, fíjense, esta codificación va a permitir el ingreso de los datos en orden, la depuración de valores atípicos, los controles básicos, las herramientas sugeridas. ¿Cuál es el resultado esperado? Una base de datos limpia, organizada, consistente, documentada, lista para el análisis estadístico. Caso contrario, estamos haciendo cualquier cosa, por así decirlo. Indicadores de calidad, que tiene que ver con las medidas para evaluar el desempeño del trabajo de campo. Me voy a imaginar el indicador encuestas completadas, porcentaje de encuestas que cuentan con todos los módulos obligatorios, la meta que sea mayor al 95%. ¿Cómo se interpreta esto? Garantiza que la información está completa para el análisis y la toma de decisiones. Entonces, para decisiones correctivas. Hay que reforzar instrucciones sobre módulos obligatorios y monitorear equipos con bajo cumplimiento. Entonces, fíjense, ahí tienen esos indicadores de calidad, encuestas completas, errores críticos, revisión de formularios, de contacto de control, tasa de no respuesta, cobertura lograda versus cobertura planificada, tiempo promedio por encuesta y coherencia de aplicación, porcentaje de datos perdidos por variable. Entonces, ¿cuál es el resultado esperado de todo esto? Contar con un trabajo de campo bien ejecutado. Base de datos completa, depurada, confiable, datos válidos para el análisis estadístico, reducción de sesgos y errores de medición, mayor solidez en la interpretación de resultados, toma de decisiones basada en evidencia, aporte a la validez interna y externa del estudio. Entonces, fíjense, todos estos elementos ya nos han permitido pensar de mejor manera. ¿O no es así, Zita? Ingeniero Miranda, Jordán Miranda. Doctor, como usted nos mencionaba, al seguir todos estos pasos que nos ha explicado prácticamente en todo el módulo, vamos a lograr tener nuestra investigación eh, desde principio a fin, ¿no? O sea, para que se logren cumplir los objetivos, ¿no? Pero es importante nosotros que apliquemos todo lo que nos ha explicado.
en todo el módulo, ¿no? Porque, por ejemplo, hacer una prueba piloto, realmente algunos dicen, ay, no es necesario y no, y se lanzan, ¿no? O nos lanzamos, ¿no? Al menos decimos, no, ¿para qué vamos a hacer? Pero sin embargo, en la prueba piloto es donde se detectan algunos errores, ¿no? Que tenemos nosotros que mejorar o por qué, o en los mismos cuestionarios, ¿no? Esta pregunta añadir, esta pregunta disminuir o quitar, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros, y prácticamente nos está dando las pautas en qué nosotros tuviéramos que trabajar, mejorar, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros no aplicamos un instrumento adecuadamente? ¿No? Eso sería, doctor, gracias. Claro, porque lo que estamos haciendo, ¿saben qué es? Yo he dado estos módulos a otros grupos de doctorado y a veces me pongo a hacer arte estadística, les hablo del ESOR, de más situaciones, pero no les he preparado infografías que detallen todo eso. Y en el detalle está la minimización del ESOR. Si nosotros tenemos cuidado en estos detalles y nuestra mente asume estos detalles, vamos a minimizar el error. No va a venir un chef que les va a arruinar todo el proceso. Quiero que me entiendan. Entonces, por ejemplo, se capacita para que los tipos desde el saludo tengan esa capacidad de ganarse la confianza del encuestado, para que el instrumento levante los datos que sean más próximos a la realidad. Pero si no sabe saludar, si es un mala traza, si no se cuidan los detalles, si no está con los objetivos de la encuesta, entonces ese nos va a sabotear, nos va a generar error. Y cuando tengamos error, ¿qué nos van a decir? Esta es una mala investigación y no corresponde para el nivel de doctorado, por ejemplo. El doctor tiene que ser minucioso, cuidadoso, para minimizar el error. Eso es lo importante, distinguidos. ¿Qué otros comentarios, por favor? Doctor, Fernando, adelante. creo que la diapositiva también nos permite ver que el rigor metodológico de una investigación es fundamental porque finalmente nos ayuda a evidenciar sobre todo calidad en los datos, ¿no? Y esto, digamos, no debería depender solamente del cuestionario, sino también de lo que mostraba al final, que es de la correcta capacitación de quienes van a aplicar el mismo, ¿no? Eso, doctor. Claro. Y el mismo jefe investigador, ustedes, tienen que estar convencidos de lo que están haciendo. Ahí está el mayor detalle. Ahí tienen que tener mucho cuidado. Por eso les decía, si ustedes no revisan todas estas teorías que tienen que ver con la seguridad informática, la gestión de calidad en todos los sistemas, en la gobernanza digital, etcétera, o sea, ¿qué tipo de trabajo van a hacer? ¿O no se han dado cuenta? A ver, les pongo este ejemplo. Ustedes escuchan todos los días las noticias, ¿cierto? O por lo menos ven ahí el Unitel, Z1, ¿y de qué se dan cuenta? De que la mayoría de los profesionales no tienen el manejo apropiado de los conceptos, de la temporalidad,
no tienen idea de lo que es el error. O sea, ustedes le escuchan al presidente, en la boca del presidente, y no solo este, el anterior, otros que he conocido. O sea, ellos van a reactivar la economía. ¿Y cómo se reactiva la economía si el recurso humano no está capacitado? Si no vemos proporciones, si no hacemos estrategias, si no tenemos el proyecto a diseño final. ¿Se dan cuenta? Por eso que ustedes van a ser doctores, y deben tener cuidado con los detalles. Yo sé que muchas veces han hecho series temporales, han hecho regresiones, han hecho probabilidades, pero lo han hecho mecánicamente. Ahora tienen la obligación de cuidar detalles, de aplicar todo el proceso de levantamiento de información que sea validado metodológicamente y que permita construir o tener, contar con una base de datos que nos permita correr elementos de estadística descriptiva, inferencial, otros modelos. ¿Para qué? Para generar indicadores que vayan a cotejar los objetivos de investigación, la hipótesis, que vayan a consolidar nuestro trabajo investigativo, que nos permita coronarnos como doctores, pero que han transpirado, que han minimizado el error, que han mejorado, potenciado sus esquemas y estructuras mentales. Ahí está el tema, distinguidos. Entonces mañana vamos a hacer unos modelitos interesantes, hasta con probabilidades, todo eso. Pero para mí es importante que cuiden los detalles, que todo el dato sean parte de un razonamiento coligado, vinculado al orden, a lo planificado, a minimizar los errores. ¿Estamos de acuerdo? Parece bien. Bien, distinguidos. Yo os voy a pedir un favor. Estoy bien adolorido. Me he metido pomada para calentar y está haciendo mucho frío. Entonces les pediré terminar ahora la clase. No les estoy fallando porque me he aguantado, dice, a lo mexicano, el dolor, todo, y me he concentrado, pero me está haciendo suceder el dolor con el frío. Entonces, esta media horita, no hay problema. O sea, vamos a hacer una sesión más el día sábado. O sea, no es que el viernes ya me libré acá del grupo, de más situaciones, no. Vamos a cuidar algunos detalles, vamos a resumir, vamos a poner tips, como estamos haciendo, pero para remachar su pensamiento, su compromiso, porque es en lo que menos se trabaja. Quiero que me capten. Mi padre, que es un gran académico, siempre me decía, concepto, ¿cómo aplicas ese concepto? Entonces, cuando se entiende el concepto y se tiene capacidad de aplicar en relación a la especialidad,
O sea, ¿quién les va a ganar? Nadie. Y además no tienen por qué jugar a ganar o a perder. Están yendo a ser un constructo de conocimiento, de investigación, que va a permitir gestionar el desarrollo de una sociedad desde su especialidad, pero no se olviden, filosofando, reflexionando. Ustedes se han debido dar cuenta en algún momento, como son de la parte de ingeniería, hacen muchos cálculos. Algunos son interesantes y los aplican. Hay otros que no entienden y dicen, ¿y dónde diablos aplico esto? Hay parte denominada de abstracción que les va a permitir a razonar mucho más. Y con lo que estamos viendo en la investigación, con lo que se va viendo en el estado del arte, su mente se va a abrir mucho más y van a ser un buen constructo de doctores. Entonces, por eso tiene que haber claridad en estos conceptos. Bien, distinguidos, les dejo y que tengan un descanso reparador. Y mañana al comenzar me van preguntando sus dudas. ¿De Que se acuerdo? mejore, doctor. Buenas noches. Buenas Amén. noches. Adelante. Buenas Allá. noches, doctor. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Muy buenas noches, doctor. Que tenga buen Buenas noches. descanso. Buenas noches, Hasta compañeros. luego, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas Buenas noches. noches, doctor. Cuídense. Gracias. Hasta luego.